Después del funeral de mi esposo, mi hijo me dejó en una carretera desierta. Yo pensaba que el último adiós sería junto al ataúd, frente a la tierra húmeda y las coronas marchitas, no mirando cómo el carro de mi propio hijo se alejaba entre la neblina de las montañas. Creí que el entierro sería el final de mi dolor, pero esa tarde en la cordillera, entendí algo peor. A veces no es la muerte la que te deja sola, sino los vivos que ya no saben quién eres. Siempre pensé que el dolor tenía una sola forma. Que era como esas mantas pesadas que se usan en los hospitales, gruesa, gris, inevitable, pero al menos predecible. Uno se imagina la tristeza como un color fijo, como un luto que se pone y se quita con la ropa negra. Pero hay dolores que se visten con recuerdos, con olores, con silencios que nadie ve, y esos son los que más tardan en irse. Antes del funeral, antes del cementerio, antes de la carretera de montaña donde todo cambió, éramos 3. Mi nombre es Elena Márquez. Durante 30 años fui la esposa de Marcos, y durante 27, la mamá de Daniel. Y en medio de todo eso, fui también cajera, recepcionista, contable medio escondida detrás de un escritorio en una empresa pequeña de seguros en Manizales, donde el café siempre se enfriaba antes de terminar la taza y los chismes circulaban más rápido que los correos oficiales. Nuestra vida no fue de película. No viajábamos a Europa, no teníamos finca cafetera propia, ni camionetas último modelo. Teníamos un apartamento modesto en un barrio de cuadra empinada, un balcón pequeño con 2 materas y una mesa donde los recibos se apilaban con más puntualidad que los sueldos. Pero dentro de esa vida tan normal, yo guardaba algo que me parecía un lujo, la risa de mi esposo y la forma en que mi hijo siempre buscaba mi mirada en medio de cualquier lugar. Marcos era de esos hombres que caen bien sin hacer esfuerzo. Moreno, manos grandes, sonrisa fácil. Había trabajado desde muy joven en mecánicas de barrio, luego en talleres más grandes, hasta que un conocido lo metió a un taller cerca de la vía al Alto de Letras, donde llegaban camionetas, motos grandes, carros con placas de otras ciudades. Él siempre decía que el motor era como un corazón que no sabía mentir. Yo no entendía de pistones ni de bujías, pero entendía la forma en que llegaba a casa algunos días con los hombros más encorvados de lo normal. A la gente le gustaba decir que Marcos tenía don de gente. Siempre se acordaba del nombre del celador, del problema de rodilla de la vecina del quinto, del cumpleaños del sobrino más lejano. Todos lo saludaban en la tienda, en la panadería, en la iglesia. Yo, en cambio, pasaba más desapercibida. Y no me molestaba. Había algo cómodo en ser la que escucha más de lo que habla. Daniel fue un regalo que llegó tarde, cuando ya casi habíamos hecho las paces con la idea de que seríamos solo nosotros 2 para siempre. Cuando nació, yo tenía más ojeras que fuerzas, pero cuando lo vi, con ese pelo revuelto y esos ojos enormes, sentí que el mundo se reorganizaba alrededor de una sola cuna. Marcos lloró ese día como no lo había visto llorar nunca. Lo cargó en sus brazos y me dijo, con la voz quebrada, «Es nuestra segunda oportunidad, Elena. Esta vez lo haremos bien». Yo no sabía a qué se refería con esta vez, porque del pasado de Marcos, antes de mí, solo sabía trozos sueltos, un padre ausente, un hermano mayor que se fue de la casa muy joven, trabajos duros, amistades que aparecían y desaparecían sin explicación. Nunca me contó toda la historia. Y yo, ilusa o cómoda, tampoco insistí. Daniel creció entre el ruido del tráfico de la avenida cercana y el canto de los pájaros que llegaban a las barandas a picar arroz. Aprendió a decir bus antes que mamá y reconocía las rutas por el color de los buses antes de aprender los números. Le fascinaba el movimiento, los carros, las motos, la lluvia bajando por la ventana como si también estuviera de afán. Los domingos, cuando yo preparaba calentado y arepas, Marcos tenía un ritual. Se levantaba temprano, tomaba un tinto cargado y luego le preguntaba al niño, «¿Vamos a dar una vuelta, campeón?» Daniel, con 5, 6, 7 años, siempre respondía igual, con una sonrisa que le ocupaba toda la cara y un sí, que hacía eco en la casa. Yo los veía salir juntos, padre e hijo, bajando la loma, subiendo al carro viejo pero bien cuidado, ese sedán que Marcos trataba mejor que a sus propias botas. Se iban por la carretera que rodeaba la ciudad, a veces hacia Villa María, a veces hacia las veredas, a veces solo a mirar las nubes desde más cerca, como decía Marcos. Volvían con historias, que se habían encontrado una cascada escondida, que habían visto un tigrillo cruzar la vía, que habían comido empanadas en una fonda donde el dueño coleccionaba radios antiguos. Y a veces no hablaban mucho al regresar, solo se sentaban en el sofá, uno al lado del otro, con las manos aún oliendo a tierra y a aceite de motor. Yo confiaba. Era lo más natural del mundo, un papá llevando a su hijo a conocer las montañas.
Nunca imaginé que, años después, lo más peligroso no sería la neblina de la carretera, sino los secretos que se fueron acumulando en esos viajes. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar de maneras tan pequeñas que casi no se notaban. Al principio fueron las llamadas en horarios extraños. El celular de Marcos vibraba en la madrugada, él salía del cuarto diciendo que era una urgencia del taller, y yo me hacía la dormida. Luego empezaron a aparecer hombres que no conocíamos, pasando por la casa a buscarlo los fines de semana, con carros que no parecían necesitar reparación. No eran vecinos, ni primos, ni amigos de infancia. Usaban relojes caros, hablaban en susurros, y tenían esa manera de mirar alrededor que tienen los que siempre calculan por dónde podrían escapar. ¿Quiénes son?, le pregunté una noche, mientras servía la comida. Marcos se encogió de hombros. Clientes. No te preocupes, pero no vienen al taller, vienen aquí, porque confían en mí, respondió, y cambió el tema preguntándole a Daniel por una tarea del colegio. Mi hijo, que ya tenía 14 años entonces, no era tonto. Lo veía todo. Veía cómo Marcos cerraba la puerta del cuarto cuando hablaba por teléfono, cómo de pronto tenía más dinero algunos meses, cómo aparecieron de la nada unos billetes escondidos en una caja de herramientas que antes solo tenía tornillos. Una noche, cuando Marcos aún no llegaba y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, Daniel se acercó a la mesa donde yo revisaba cuentas. Mamá, me dijo, ¿tú confías en papá? La pregunta me dolió, porque detrás de ella había algo más grande, más pesado, un miedo que yo misma sentía pero que no había nombrado. Claro que sí, respondí demasiado rápido. Es tu papá. Daniel frunció el ceño. Es que, a veces siento que él confía en otros más que en nosotros. Quise decirle que estaba exagerando, que los adultos tenemos preocupaciones que los hijos no entienden. Pero me quedé callada. Porque, en el fondo, yo también había empezado a sentir esa distancia, una especie de muro invisible entre el hombre con el que me casé y la vida que llevábamos. El apartamento se nos empezó a quedar pequeño, y de pronto, apareció la oportunidad de mudarnos a una casita sencilla más arriba, en una vereda cercana a la ciudad, para respirar mejor, dijo Marcos. Yo sospechaba que también era para estar más cerca de la carretera y más lejos de las miradas de los vecinos. La casa tenía techo de teja, patio pequeño y una vista hermosa hacia las montañas. Marcos plantó un árbol en el centro del jardín. Este va por Daniel, dijo, enterrando con fuerza la pala. Para que tenga algo que crezca con él. El árbol, un arrayán delgado, se aferró a la tierra como nosotros intentábamos aferrarnos a la idea de familia, aunque el viento ya empezaba a cambiar. Los años siguientes fueron una mezcla confusa de momentos felices y silencios incómodos. Hubo cumpleaños con torta y velas, navidades con natilla y buñuelos, tardes de fútbol en la sala y noches en las que Marcos llegaba tarde con olor a cigarrillo ajeno y a miedo. Yo trataba de no hacer preguntas que no quisiera responder en mi propia cabeza. Pero las preguntas crecían. ¿De dónde salía el dinero extra de repente? ¿Por qué conocía a gente que nadie más en el barrio conocía? ¿Por qué cuando en las noticias hablaban de empresarios vinculados al lavado de activos, él cambiaba de canal con demasiada rapidez? Daniel terminó el colegio, entró a estudiar sistemas a la universidad pública, consiguió una beca parcial. Yo estaba orgullosa. Lo veía caminar con su morral, sus audífonos, su cuaderno lleno de códigos y diagramas, y pensaba que él sí tendría un futuro distinto. Pero el pasado de Marcos no quería quedarse atrás. Lo seguía, como una sombra alargada. Una noche, desperté a la 1 de la madrugada con una sensación extraña, como si alguien me hubiera llamado por mi nombre. Marcos no estaba en la cama. Escuché su voz baja en la sala, hablando por teléfono. Eso no estaba en el trato, decía en susurros. Yo dije que hasta aquí. Que con la familia no se mete nadie. Hubo una pausa. Yo sentí el corazón en la garganta. No, repitió él. No voy a entregar nada. No voy a entregar a nadie. Quise levantarme, salir, preguntarle quién lo estaba amenazando, qué había hecho, qué era eso que no pensaba entregar. Pero mis pies no se movieron. Me quedé en la cama, despierta, mirando al techo, oyendo cómo colgaba el teléfono, cómo se sentaba en el sofá, cómo se llevaba las manos a la cara. Al día siguiente, actuó como si nada. Desayunó, se fue al taller, me dio un beso en la frente. Yo fingí también. A veces, el amor es una escena demasiado larga, y uno sigue recitando el guión aunque ya no crea en la historia. Cuando su muerte llegó, lo hizo sin aviso, como esos derrumbes de montaña que no miran a quien arrastran. Una tarde, simplemente, se desplomó en el taller. Dijeron que fue un paro cardíaco, que la ambulancia no alcanzó, que así era la vida,
Uno se va cuando le toca. En el velorio, la sala se llenó de coronas y caras conocidas y desconocidas. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares que hacía años no veía. Y también hombres con trajes demasiado bien cortados para ser simples mecánicos. Uno de ellos, alto, ancho, con cuello casi inexistente, al que más tarde sabría que llamaban el oso asterisco, se acercó al ataúd, puso una mano pesada sobre la madera y murmuró algo que no alcancé a oír. Nuestro hijo estaba allí, a mi lado, quieto como una estatua. Yo lo veía morderse la mejilla por dentro, una costumbre de niño que había vuelto, como si de repente tuviera otra vez 10 años y hubiera perdido algo que no sabía cómo nombrar. Después de la misa, cuando llevamos el féretro al cementerio, el cielo se encapotó sobre Manizales como si las nubes también quisieran llorar. El cura dijo palabras que sonaban a discurso, la gente echó flores al hoyo, y la tierra empezó a caer con ese ruido sordo que uno nunca olvida. Cuando el primer puñado de tierra golpeó la madera, vi a Daniel cerrar los ojos apretados. Quise tomarle la mano, pero él la retiró, suave pero firme. Pensé que era la rabia. El duelo, la edad. No vi la otra cosa que ya estaba ahí. La culpa. Al terminar, la gente empezó a dispersarse. Unos se fueron rápido, otros se quedaron un rato más, hablando en voz baja junto a las tumbas. El oso se alejó con 2 hombres más, sin mirarnos. Mi hermana me ofreció llevarme a la casa, pero Daniel se adelantó. Yo manejo, dijo, voy a llevar a mamá. Su voz sonaba extraña, demasiado controlada. Asentí. Estaba agotada. Me dolían los pies, los ojos, el pecho, el alma. Quería llegar a casa, quitarme el vestido negro, sentarme en la cama y llorar sin relojes ni gente alrededor. Mientras caminábamos hacia el carro, el aire parecía espesarse. La neblina bajaba de la montaña, mezclándose con el humo de los carros y el olor a flores marchitas. «¿Está bien?» le pregunté a Daniel. «No», respondió, sin adornos. «Pero estoy aquí». Su sinceridad me desarmó. De repente, vi al niño que fue, al adolescente enojado, al hombre joven que ahora me abría la puerta del carro con esos ojos cansados que no le correspondían a sus pocos años. Me senté en el asiento del copiloto. Cerré la puerta. Oí como la lluvia empezaba a golpear el techo del cementerio como si alguien aplaudiera muy despacio. Daniel se subió al lado del conductor, encendió el motor y, por un momento, solo nos quedamos allí, en silencio, oyendo el ruido del viento y el latido compartido de un carro viejo. «No tenemos que hablar ahora», dije, queriendo aliviarlo. «Solo llévame a casa». Él asintió, pero su mandíbula se tensó. «Sí, mamá». «Teléfono». El carro salió del parqueadero del cementerio y tomó la vía que bajaba hacia la ciudad. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las lápidas se volvían borrosas detrás de la cortina de lluvia. Pensaba en Marcos. En los años acumulados. En las cosas que nunca le pregunté. Creí que íbamos directo de regreso. Pero la ciudad quedó atrás, y la carretera empezó a llenarse de curvas y de niebla. Y fue entonces cuando entendí que el camino que mi hijo había elegido después del funeral no nos estaba llevando a casa. La carretera empezó a serpentear hacia las montañas como una línea que alguien hubiese dibujado con pulso tembloroso. La neblina se hacía más densa, tanto que las luces del carro apenas iluminaban 3 metros al frente, y las sombras parecían acercarse con cada curva, como si la cordillera misma quisiera tragarnos. Yo observaba en silencio el parabrisas cubierto de gotas que se estrellaban contra el vidrio y se deslizaban como pequeños ríos en fuga. Daniel manejaba con el rostro tensado, las manos aferradas al volante con una fuerza que no le había visto ni siquiera cuando aprendía a conducir. «Daniel», dije al fin, mi voz flotando entre la lluvia, «estás tomando la vía equivocada». Él no respondió, ni siquiera parpadeó. «Esta carretera no lleva a la casa», insistí, más firme esta vez, intentando sonar tranquila. «Te equivocaste, hijo. Podemos dar la vuelta». Daniel tragó saliva, pero mantuvo la vista fija en la curva siguiente. No frenó. No redujo la velocidad, solo siguió adelante, como si el camino estuviera decidido desde mucho antes de encender el motor. «Daniel, Maraim, Petty». Y entonces lo hizo. Me miró de reojo, apenas un segundo, pero bastó para que yo entendiera que algo más grande que el dolor lo empujaba. Sus ojos no tenían la brillantez rabiosa del duelo. Tenían un terror antiguo, profundo, casi físico. «Mamá», dijo con un susurro roto, «lo siento». Ese lo siento cayó sobre mí como un golpe frío. No era el lamento de un hijo triste, era una confesión. Una advertencia, un puente hacia algo que yo aún no veía. El carro siguió subiendo por la vía que conduce hacia las veredas altas, donde ya no hay casas sino potreros dispersos,
montes cubiertos de musgo y caminos que parecen abandonados desde hace décadas. A esas alturas, la ciudad detrás de nosotros desapareció por completo. Solo quedaba la montaña y su respiración lenta, húmeda y helada. ¿Por qué me llevas aquí?, pregunté. ¿Qué está pasando, Daniel? Dímelo ya. Él se humedeció los labios, dudó, titubeó. Yo conocía ese gesto. Era el mismo que hacía cuando era niño y sabía que tenía que decirme la verdad aunque le asustara. Papá, comenzó, y la palabra quedó suspendida en el aire, herida, quebrada, como si hubiese tropezado con una piedra invisible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué de tu papá? Daniel respiró hondo, pero la voz le tembló igual. Papá me pidió que te protegiera, murmuró. Me dijo que había cosas que tú no debías saber. Que él iba a arreglarlo, pero no alcanzó. Mi piel se erizó. Una corriente fría recorrió mi espalda. Era la primera vez que Daniel mencionaba a su padre sin esa mezcla de rabia y pena. Esta vez, lo hacía con miedo. ¿No debía saber qué?, pregunté lentamente. Él apretó el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. No debía saber lo que él hizo. Y tampoco debía saber quién lo estaba buscando. El carro entró en un tramo donde la vegetación era tan densa que parecía un túnel de ramas. La neblina se filtraba entre los árboles como un humo espeso. En ese silencio, el latido de mi corazón era casi un ruido externo. Daniel, dije controlando el temblor en la voz, ¿quién lo estaba buscando? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué me llevas aquí? Fue entonces cuando Daniel detuvo el carro, de golpe. Sin aviso, el cinturón me jaló hacia adelante y el silencio cayó sobre nosotros como una manta mojada. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi hijo, y el tic-tic-tic intermitente de las gotas golpeando la latita colgante del retrovisor. Él apagó el motor. Apagó las luces. Y de inmediato quedamos sumergidos en la oscuridad. Podía ver apenas el contorno de su rostro. Y aún así, vi que sus ojos estaban llenándose de lágrimas. Mamá, dijo con voz quebrada, nos están vigilando. El mundo pareció hundirse unos centímetros bajo mis pies. ¿Quiénes?, pregunté con un hilo de voz. Daniel pasó una mano por su cara, desesperado. Los hombres que venían al velorio, los que siempre visitaban a papá. Los que venían en carros caros, los que hablaban en voz baja. Los que tú fingías no escuchar. Mi estómago se contrajo. ¿Por qué sí? Porque una parte de mí sabía. Papá trabajaba para ellos, dijo Daniel finalmente. O con ellos. O dentro de algo de lo que no podía salir. Guardé silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía. Cada palabra era demasiado pesada para moverse dentro de mí. Me llamaron después de que él murió, añadió Daniel, mirando sus propias manos como si le pertenecieran a otro. Me dijeron que había cosas que papá les debía, que él les había dado algo. Algo importante. Algo que ahora querían recuperar. Daniel, murmuré, sintiendo que el aire faltaba. Yo no entendía nada, siguió él. Solo sabía que tenía miedo. Miedo por mí. Por ti. Porque papá siempre me dijo que, si algún día él faltaba, yo debía llevarte a un lugar seguro. Mi respiración se volvió superficial, casi dolorosa. ¿Y es ese lugar?, pregunté. Daniel bajó la mirada. No, respondió con brutal honestidad. Este no es un lugar seguro. Es un lugar donde ellos no te encontrarán rápido. Cada palabra fue un golpe en el pecho. Rápido, repetí. Daniel me miró entonces, directo, con los ojos vidriosos, temblorosos, pero llenos de una determinación que no le conocía. Mamá, dijo, te tengo que dejar aquí. Porque si vuelves a la ciudad ahora, ellos te van a tomar a ti en vez de a mí. El frío que me recorrió no venía de la montaña, sino de la verdad. ¿Qué hiciste, Daniel?, susurré. Él tragó saliva. Les dije que yo tenía lo que buscaban. La noche pareció cerrar sus manos alrededor de mi garganta. Yo no lo tengo, mamá, confesó, pero ellos creen que sí. Y eso me da tiempo para alejarte. Mi corazón gritó dentro de mí. Mis manos temblaron. Mi alma también. Daniel, no, dije extendiendo la mano hacia él. Eso no, no puedes. Papá quería que yo te protegiera, dijo él, retrocediendo como si mi cercanía le hiciera daño. Y este es el único modo. El único. Sus palabras eran un hilo frágil sostenido por un niño que nunca debió cargar la sombra de un padre en guerra con su propio pasado. Daniel, escucha. No, dijo él con un temblor de furia y miedo a la vez. Tú no entiendes. Si ellos creen que tú sabes algo, si piensan que papá te contó algo, van a venir por ti. Y no puedo perderte también. La puerta del carro se abrió. El frío de la montaña entró como un cuchillo. Daniel, por favor, dije, ya sin aire,
ya sin cordura. No me hagas esto. No me dejes aquí. Mi hijo no lloraba. Pero yo sí. Lo siento, dijo él. Lo siento, mamá, pero este es el único lugar donde sé que ellos no te buscarán inmediatamente. La montaña estaba muda. El mundo también. Daniel puso la palanca en reversa. Las llantas se movieron sobre el barro. La neblina tapaba todo. Te voy a volver a buscar, prometió, con una voz que no era la de un hombre ni la de un niño, sino la de alguien a punto de romperse. Cuando esté seguro, cuando sepa cómo protegernos. Daniel, supplique. No me dejes. Él me miró. Un segundo eterno. Y en ese segundo vi todo lo que había guardado por años. Miedo, vergüenza, culpa, amor. Perdóname, dijo. Y el carro empezó a retroceder. Las luces iluminaron la neblina como dos lunas temblorosas. Yo corrí hacia él. Golpeé la ventana. Llamé su nombre. Pero él siguió retrocediendo, hundiéndose en la curva, desapareciendo entre los árboles, devorado por la montaña como si nunca hubiera existido. La noche cayó sobre mí con un peso nuevo. No era solo una noche de duelo. Era una noche de secretos. De persecuciones invisibles. De una vida que acababa de partirse en dos. Y allí, en esa carretera desierta, entendí algo que me atravesó como un rayo. Daniel no me estaba abandonando. Me estaba escondiendo, de la misma sombra. Que había matado a su padre. La carretera empezó a serpentear hacia las montañas como una línea que alguien hubiese dibujado con pulso tembloroso. La neblina se hacía más densa, tanto que las luces del carro apenas iluminaban 3 metros al frente, y las sombras parecían acercarse con cada curva, como si la cordillera misma quisiera tragarnos. Yo observaba en silencio el parabrisas cubierto de gotas que se estrellaban contra el vidrio y se deslizaban como pequeños ríos en fuga. Daniel manejaba con el rostro tensado, las manos aferradas al volante con una fuerza que no le había visto ni siquiera cuando aprendía a conducir. Daniel, dije al fin, mi voz flotando entre la lluvia, estás tomando la vía equivocada. Él no respondió, ni siquiera parpadeó. Esta carretera no lleva a la casa, insistí, más firme esta vez, intentando sonar tranquila. Te equivocaste, hijo. Podemos dar la vuelta. Daniel tragó saliva, pero mantuvo la vista fija en la curva siguiente. No frenó. No redujo la velocidad, solo siguió adelante, como si el camino estuviera decidido desde mucho antes de encender el motor. Daniel, Maraim, Petty. Y entonces lo hizo. Me miró de reojo, apenas un segundo, pero bastó para que yo entendiera que algo más grande que el dolor lo empujaba. Sus ojos no tenían la brillantez rabiosa del duelo. Tenían un terror antiguo, profundo, casi físico. Mamá, dijo con un susurro roto, lo siento. Ese lo siento cayó sobre mí como un golpe frío. No era el lamento de un hijo triste, era una confesión. Una advertencia, un puente hacia algo que yo aún no veía. El carro siguió subiendo por la vía que conduce hacia las veredas altas, donde ya no hay casas sino potreros dispersos, montes cubiertos de musgo y caminos que parecen abandonados desde hace décadas. A esas alturas, la ciudad detrás de nosotros desapareció por completo. Solo quedaba la montaña y su respiración lenta, húmeda y helada. ¿Por qué me llevas aquí?, pregunté. ¿Qué está pasando, Daniel? Dímelo ya. Él se humedeció los labios, dudó, titubeó. Yo conocía ese gesto. Era el mismo que hacía cuando era niño y sabía que tenía que decirme la verdad aunque le asustara. Papá, comenzó. Y la palabra quedó suspendida en el aire, herida, quebrada, como si hubiese tropezado con una piedra invisible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué de tu papá? Daniel respiró hondo, pero la voz le tembló igual. Papá me pidió que te protegiera, murmuró. Me dijo que había cosas que tú no debías saber. Que él iba a arreglarlo, pero no alcanzó. Mi piel se erizó. Una corriente fría recorrió mi espalda. Era la primera vez que Daniel mencionaba a su padre sin esa mezcla de rabia y pena. Esta vez, lo hacía con miedo. ¿No debía saber qué?, pregunté lentamente. Él apretó el volante. Sus nudillos se pusieron blancos. No debía saber lo que él hizo. Y tampoco debía saber quién lo estaba buscando. El carro entró en un tramo donde la vegetación era tan densa que parecía un túnel de ramas. La neblina se filtraba entre los árboles como un humo espeso. En ese silencio, el latido de mi corazón era casi un ruido externo. Daniel, dije controlando el temblor en la voz, ¿quién lo estaba buscando? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué me llevas aquí? Fue entonces cuando Daniel detuvo el carro, de golpe. Sin aviso, el cinturón me jaló hacia adelante y el silencio cayó sobre nosotros como una manta mojada. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi hijo,
y el tic-tic-tic intermitente de las gotas golpeando la latita colgante del retrovisor. Él apagó el motor. Apagó las luces. Y de inmediato quedamos sumergidos en la oscuridad. Podía ver apenas el contorno de su rostro. Y aún así, vi que sus ojos estaban llenándose de lágrimas. Mamá, dijo con voz quebrada, nos están vigilando. El mundo pareció hundirse unos centímetros bajo mis pies. ¿Quiénes? Pregunté con un hilo de voz. Daniel pasó una mano por su cara, desesperado. Los hombres que venían al velorio, los que siempre visitaban a papá. Los que venían en carros caros, los que hablaban en voz baja. Los que tú fingías no escuchar. Mi estómago se contrajo, porque sí. Porque una parte de mí sabía. Papá trabajaba para ellos, dijo Daniel finalmente. O con ellos. O, dentro de algo de lo que no podía salir. Guardé silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque no podía. Cada palabra era demasiado pesada para moverse dentro de mí. Me llamaron después de que él murió, añadió Daniel, mirando sus propias manos como si le pertenecieran a otro. Me dijeron que había cosas que papá les debía, que él les había dado algo. Algo importante. Algo que ahora querían recuperar. Daniel, murmuré, sintiendo que el aire faltaba. Yo no entendía nada, siguió él. Solo sabía que tenía miedo. Miedo por mí. Por ti. Porque papá siempre me dijo que, si algún día él faltaba, yo debía llevarte a un lugar seguro. Mi respiración se volvió superficial, casi dolorosa. ¿Y es ese lugar? Pregunté. Daniel bajó la mirada. No, respondió con brutal honestidad. Este no es un lugar seguro. Es un lugar donde ellos no te encontrarán rápido. Cada palabra fue un golpe en el pecho. Rápido, repetí. Daniel me miró entonces, directo, con los ojos vidriosos, temblorosos, pero llenos de una determinación que no le conocía. Mamá, dijo, te tengo que dejar aquí, porque si vuelves a la ciudad ahora, ellos te van a tomar a ti en vez de a mí. El frío que me recorrió no venía de la montaña, sino de la verdad. ¿Qué hiciste, Daniel? Susurré. Él tragó saliva. Les dije que yo tenía lo que buscaban. La noche pareció cerrar sus manos alrededor de mi garganta. Yo no lo tengo, mamá, confesó, pero ellos creen que sí. Y eso me da tiempo para alejarte. Mi corazón gritó dentro de mí. Mis manos temblaron. Mi alma también. Daniel, no, dije extendiendo la mano hacia él. Eso no, no puedes. Papá quería que yo te protegiera, dijo él, retrocediendo como si mi cercanía le hiciera daño. Y este es el único modo. El único. Sus palabras eran un hilo frágil sostenido por un niño que nunca debió cargar la sombra de un padre en guerra con su propio pasado. Daniel, escucha. No, dijo él con un temblor de furia y miedo a la vez. Tú no entiendes. Si ellos creen que tú sabes algo, si piensan que papá te contó algo, van a venir por ti. Y no puedo perderte también. La puerta del carro se abrió. El frío de la montaña entró como un cuchillo. Daniel, por favor, dije, ya sin aire, ya sin cordura. No me hagas esto. No me dejes aquí. Mi hijo no lloraba. Pero yo sí. Lo siento, dijo él. Lo siento, mamá, pero este es el único lugar donde sé que ellos no te buscarán inmediatamente. La montaña estaba muda. El mundo también. Daniel puso la palanca en reversa. Las llantas se movieron sobre el barro. La neblina tapaba todo. Te voy a volver a buscar, prometió, con una voz que no era la de un hombre ni la de un niño, sino la de alguien a punto de romperse. Cuando esté seguro, cuando sepa cómo protegernos. Daniel, suplique. No me dejes. Él me miró. Un segundo eterno. Y en ese segundo vi todo lo que había guardado por años. Miedo, vergüenza, culpa, amor. Perdóname, dijo. Y el carro empezó a retroceder. Las luces iluminaron la neblina como dos lunas temblorosas. Yo corrí hacia él. Golpeé la ventana. Llamé su nombre. Pero él siguió retrocediendo, hundiéndose en la curva, desapareciendo entre los árboles, devorado por la montaña como si nunca hubiera existido. La noche cayó sobre mí con un peso nuevo. No era solo una noche de duelo. Era una noche de secretos. De persecuciones invisibles. De una vida que acababa de partirse en dos. Y allí, en esa carretera desierta, entendí algo que me atravesó como un rayo. Daniel no me estaba abandonando. Me estaba escondiendo, de la misma sombra, que había matado a su padre. La muchacha me miraba con los ojos muy abiertos, los mismos ojos de alguien que había corrido demasiado, que había visto más muerte de la que su edad podía cargar, y que ya no sabía distinguir entre salvación y amenaza. La neblina hacía que su rostro apareciera y desapareciera como si la montaña misma respirara a través de ella. Me acerqué despacio, levantando las manos,
No porque creyera que Sofía me hiciera daño, sino porque entendía que cualquier movimiento brusco podía romperla aún más. Sí, dije, con la voz ronca del miedo que todavía me atravesaba. Ellos también me buscan. Sofía apretó el pequeño objeto metálico contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía unida al mundo. Su respiración era rápida, entrecortada, casi desesperada. Mi papá quería que yo me fuera, susurró, que me escondiera. Que nadie supiera que esto existía. Miré el objeto en sus manos. Parecía un fragmento de algo más grande, una pieza de metal con bordes pulidos y un pequeño puerto en uno de sus lados. No era una memoria USB común. No era algo que uno encontrara por accidente. Parecía importante, vital, y terriblemente peligroso. ¿Qué es eso, Sofía?, pregunté. Ella negó suavemente con la cabeza. Se le quebró un seul os en la garganta. No puedo decírselo. No todavía. Solo sé que ellos lo quieren. Que querían que mi papá lo entregara. Y como él no quiso. Se le cortó la phrase. No necesitaba terminarla. La muerte de su padre. El velorio silencioso. Los hombres trajeados. El oso allí, observando. Todo encajaba, como piezas que se habían estado deslizando hacia este momento sin que yo las viera. Sofía continuó con un hilo de voz. Cuando usted estaba despidiendo a su esposo, ellos me vieron. Me siguieron. Yo corrí y corrí, pero él se llevó una mano al tobillo hinchado. Él me alcanzó. Y si no hubiera resbalado, no estaría aquí. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Por ella. Por mí. Por Daniel. Por todos nosotros atrapados en una red que nunca pedimos. Me arrodillé a su lado. El barro manchó mi ropa, pero ya no importaba. La tomé suavemente del brazo. Sofía, dije, no estás sola. Escúchame bien, no estás sola. Su cuerpo tembló como una hoja débil en un vendaval. Ellos estaban cerca hace un momento, dijo con los ojos llenos de pánico. Los escuché. Están buscando a otra persona. No sé si es usted o... Su voz se apagó, pero yo completé la idea sin esfuerzo doloroso. Oh, Daniel. El silencio que siguió fue más frío que la lluvia. Miré alrededor. La neblina se había vuelto más espesa. El bosque parecía inclinarse hacia nosotros, ocultándonos, o acorralándonos. No había forma de saberlo. Tenemos que movernos, dije finalmente. Sofía negó con la cabeza. No puedo caminar. Mi tobillo está muy mal. Me acerqué más. Entonces te llevo. Ella abrió los ojos sorprendida, casi incrédula. Ninguno de los dos era fuerte ni heroico, pero había un instinto más poderoso que cualquier músculo, la necesidad de sobrevivir juntas. Señora Elena, murmuró, usted no entiende. Si ellos nos encuentran, no nos van a dar tiempo de hablar. No nos van a preguntar. No nos van a escuchar. Lo sé, respondí. Por eso no nos van a encontrar. Intent levantala. Sofía era más liviana de lo que parecía, pero su cuerpo estaba rígido por el dolor y el miedo. Se apoyó en mi hombro, mordiéndose el labio para no gritar. La lluvia golpeaba más fuerte ahora, como si quisiera borrar las huellas detrás de nosotras. Dimos un paso, luego otro. El bosque se abría pequeño y denso, como si estuviéramos entrando en una garganta de piedra. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, sin aliento. No sé, respondí con sinceridad, pero lejos de aquí. Mientras avanzábamos, escuché algo que me heló la sangre. Una radio, una interferencia, un chasquido eléctrico en medio de la noche. Negativo, dijo una voz masculina con tono militar. La madre no está en la carretera. Se metió al monte. Otra voz contestó, más grave, más implacable. Reconocí ese tono. El oso. Entonces revisen todo. Ella y la chica tienen que estar cerca. Y si encuentran al muchacho, se cortó la señal, pero no necesitaba escuchar el resto. Mi respiración se aceleró. Agarré más fuerte a Sofía. Muévete, dije entre dientes. Por favor, muévete. Ella intentaba poner el pie en el suelo, pero su tobillo fallaba, cojeaba, se apoyaba en mí, y yo sentía en mis propios dedos el temblor de su esfuerzo. La luz de una linterna brilló a lo lejos. Un rayo blanco que cortó la neblina como una cuchilla. Sofía se detuvo. No vamos a lograrlo. Si vamos, dije, aunque yo misma no estaba segura. Mis ojos buscaban desesperadamente algún lugar para escondernos. Un hueco. Una roca. Una sombra profunda. Algo, lo que fuera. Entonces vi algo entre los árboles. Una estructura de madera vieja, casi caída. Parecía un portón antiguo. Una entrada. Una asterisco boca de túnel. La selva la había cubierto de musgo y ramas,
pero reconocí la forma. Era una entrada a una mina abandonada. En estas montañas, había muchas. Eran reliquias de tiempos mejores, cuando la región había tenido sueños de metal y riqueza. Sofía, dije con un hilo de esperanza. Allá. Ella levantó la mirada y sus ojos se llenaron de terror. No, dijo, ese túnel. Mi papá me habló de uno. Dijo que adentro era peor que afuera. Peor es quedarnos aquí, respondí. La linterna volvió a moverse. Más cerca. Mucho más cerca. Tomé la mano de Sofía con fuerza. Confía en mí, dije, sin saber si confiaba yo misma. Apenas podía caminar, pero juntas avanzamos hacia el túnel. La entrada olía a humedad estancada, a madera podrida, a oscuridad viva. Detrás de nosotras se escuchó una voz. Por aquí. Rápido. El rastro va pa' este lado. No había tiempo para dudar. Respire hondo. Apreté a Sofía contra mí. Y entramos. La oscuridad se cerró sobre nosotras como un animal hambriento. Y por primera vez entendí que el camino que Daniel había tomado para salvarme era un camino que ahora debía recorrer hasta el final, aunque me costara entender quién había sido realmente el hombre que amé durante 30 años. Y qué verdad había dejado enterrada en estas montañas. La oscuridad del túnel nos envolvió como si hubiéramos sido arrojadas dentro de una garganta de piedra. No era un oscuro cualquiera. Era un oscuro que respiraba. Un oscuro húmedo, profundo, antiguo, lleno de ecos de vidas y muertes que habían pasado antes que nosotras. Un oscuro que parecía tener memoria. El aire olía a metal oxidado, a barro húmedo, a madera podrida y a ese tipo de silencio que solo existe donde las voces han sido tragadas para siempre. Sofía apretó mi brazo con fuerza, y yo sentí como su temblor se mezclaba con el mío. Por un momento, dudé si seguir adelante o regresar a la selva. Pero la luz de las linternas detrás de nosotras cortó la duda como un cuchillo. La voz del oso resonó desde afuera, grave, brutal, inconfundible. Si entraron al túnel, no van a durar mucho. Esa cosa se cae cada vez que llueve. Otro hombre respondió, quiere que entremos. No todavía, dijo el oso. Esas minas viejas son trampas. De Genlas avanza. Ellas mismas se van a encerrar. Ese ellas mismas dolió más que la humedad. Era un destino pronunciado en plural. Elena y Sofía. Dos mujeres que no se conocían una semana atrás, pero que ahora compartían la misma sentencia. Mi respiración se volvió un temblor. El sonido de mis pasos reverberaba en las paredes, amplificado, quebrado, como si el túnel quisiera repetirlos miles de veces. Sofía se encorvó un poco. No puedo, murmuró. Me duele mucho. La ayudé a apoyarse contra una viga vieja, una que parecía sostener el techo solo por costumbre, no por capacidad. Su tobillo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Tenemos que vendarlo, dije. Aunque sea un poco. Rompí un pedazo de mi vestido, mojado y frío, y lo envolví alrededor del tobillo de Sofía. Ella mordió un gemido. Dime si te duele mucho, pedí. Todo duele, dijo ella, pero no es eso lo que me asusta. La miré. Entonces, ¿qué te asusta? Ella tragó saliva, apretando el objeto metálico contra su pecho como si fuera un rosario, como si fuera la última defensa contra un infierno que ya conocía demasiado bien. Que no sé si vale la pena vivir si ellos nos alcanzan, susurró, porque lo que quieren, lo que esto contiene, le tembló la voz. Es peor de lo que usted cree. Algo se movió dentro de mí. No miedo. No todavía. Era una mezcla rara de coraje y destino. De amor y desconocimiento. Marcos había estado involucrado en algo enorme. Sofía también. Y de alguna manera yo, la mujer que creía tener una vida simple, estaba metida hasta el cuello. ¿Qué es eso, Sofía?, pregunté con suavidad, tocando apenas el borde del objeto envuelto en tela. Ella dudó, bajó la mirada. No era solo miedo. Era culpa. Es una parte, dijo finalmente. Solo una parte de lo que mi papá tenía. Y lo que ellos quieren no es una memoria, es una puerta. Una puerta, a algo. ¿Una puerta a qué?, pregunté. Sofía levantó la vista. Y por primera vez, vi en ella no solo a una joven herida, sino a alguien que cargaba un conocimiento que podía destruir vidas. A la red de ellos, dijo, a la lista completa, a los nombres, a las rutas, a las cuentas, a lo que hicieron, a lo que Marcos y mi papá descubrieron, y ya no pudieron deshacer. Mi corazón dio un latigazo. Marcos, mi esposo, mi compañero, mi amor. Había estado luchando contra algo que yo jamás imaginé. Y había muerto antes de poder contármelo. Daniel, mamá. Él sabía. Sofía bajó la mirada. Creo que sí.
Mi papá le confió algo. Un mensaje. Un archivo. Una llave digital. No sé cómo, pero Daniel tiene la otra mitad. Por eso lo están siguiendo, por eso lo quieren. Porque él y yo juntas, somos el último pedazo del rompecabezas. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Mi niño, susurré. Mi bebé está en medio de esto. Sofía me miró a los ojos, con una tristeza tan profunda que parecía venir desde los huesos. Su hijo no lo está traicionando, dijo, la está salvando. Y ahí, en medio de ese túnel que parecía la boca de una bestia antigua, entendí algo que hasta entonces me había negado a aceptar. Daniel no me dejó en esa carretera porque me odiaba. Ni porque estaba roto. Ni porque quería alejarse. Me dejó allí porque sabía que si yo seguía con él, me matarían antes del amanecer. Y ese pensamiento quemó como fuego. El oso gritó algo afuera. El eco viajó por la entrada del túnel, por las paredes irregulares, por nuestras espaldas. Hay huellas. Enter on. Vayan preparando las luces. Vamos a sacarlas de ahí. Mi corazón se detuvo un segundo. Tenemos que avanzar, dije, ayudando a Sofía a levantarse. Ella apoyó el peso en mí. Era ligera, pero el miedo la hacía pesada. Dimos unos pasos más dentro del túnel, donde el aire se volvía más denso y la oscuridad más espesa. Entonces, algo crujió. Un ruido seco, agudo. Miré hacia arriba. Una de las vigas se estaba doblando. ¡Cuidado!, grité, empujando a Sofía hacia un lado. La madera cedió con un estruendo que retumbó en todo el túnel. Una lluvia de tierra y piedras cayó sobre nosotras. Sofía gritó. Yo levanté los brazos instintivamente. La entrada del túnel quedó bloqueada por un derrumbe parcial. El oso rugió afuera. ¡Mierda! Se está hundiendo. Mouvance. Yo no podía creerlo. El destino nos estaba empujando hacia adentro. Hacia el corazón de todo. Sofía respiraba agitada. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Me giré hacia la profundidad del túnel, donde apenas se veía un hilo pálido de luz filtrada, como un suspiro de esperanza extraviado. No lo sé, dije con sinceridad, pero no vamos a morir aquí. ¿Cómo lo sabe?, preguntó ella, temblando. Porque una madre no muere sin ver el rostro de su hijo una vez más. Porque Marcos dejó señales que no sabía que existían. Porque Sofía cargaba algo que podía cambiarlo todo. Y porque el oso no iba a quedarse tranquilo hasta que recuperara lo que nosotras ahora teníamos. Porque Daniel está vivo, respondí. Y mientras él esté vivo, nosotras tenemos una razón para seguir. Sofía asintió con lágrimas nuevas en los ojos. Avanzamos. Paso a paso, más adentro. Más lejos de la salida. Más cerca de una verdad que todavía no podíamos imaginar. Y mientras caminábamos hacia la oscuridad más profunda, con la montaña respirando a nuestro alrededor, sentí que el mundo que conocí durante toda mi vida ya no existía. Había otro más grande, más oscuro, más terrible, y yo estaba entrando en él, sin vuelta atrás. El túnel se volvió un mundo aparte, una especie de vientre oscuro en el que la montaña nos tragaba lentamente. Cada paso levantaba partículas de polvo que parecían flotar en el aire como almas desorientadas. La viga que se había desplomado detrás de nosotras había sellado la entrada lo suficiente como para saber que ya no había regreso. No había luz que guiara el camino hacia afuera. Solo una línea difusa hacia adelante, un sendero tenue donde el aire se volvía más pesado y el silencio más profundo. Elena Márquez, la mujer que había trabajado 30 años en una oficina pequeña, que había criado a un hijo en un apartamento con paredes delgadas, que había amado a un hombre que decía saber reparar cualquier motor, ya no existía por completo. Allí, en ese túnel angosto, respirando el olor viejo del mineral, otra versión de mí comenzaba a formarse. Una versión que no tenía espacio para ilusiones, solo para un instinto que nunca antes había necesitado. A mi lado, Sofía cojeaba, apoyada en mi hombro. Cada movimiento la hacía inhalar de más, y cada inhalación parecía un recordatorio de que la vida todavía intentaba aferrarse a ella. El eco de sus pasos y los míos se mezclaba con el goteo distante del agua filtrándose desde arriba. A veces, el túnel se estrechaba tanto que teníamos que caminar de lado. Otras veces se abría como una caverna, revelando cámaras olvidadas donde yacían herramientas oxidadas, cascos partidos, y tablones que se deshacían al tocarlos. La vida humana había pasado por allí hace décadas. Ahora, solo quedaban sus huellas fantasmales. Sofía habló primero, con voz frágil. Mi papá siempre decía que estas minas eran como bestias dormidas, que si uno entraba sin pedir permiso, la montaña decidía si lo dejaba salir. La miré de reojo. Su piel estaba pálida bajo la luz escasa,
pero sus ojos seguían teniendo ese brillo obstinado, esa chispa que viene del dolor pero también de la supervivencia. ¿Y crees que la montaña nos va a dejar salir?, pregunté. Ella respiró hondo. Creo que la montaña sabe quién miente y quién dice la verdad, y nosotras solo estamos intentando vivir. Tal vez eso baste. Sus palabras eran simples, pero cargadas de todo lo que habíamos visto en tan pocas horas. No respondí. No porque no quisiera, sino porque mi mente estaba ocupada con la presencia invisible de Marcos. Era como si él caminara con nosotras, justo detrás del ruido de nuestros pasos. Como si su silencio estuviera allí, no como un reproche, sino como una advertencia. Recordé sus manos. Grandes. Llenas de cicatrices pequeñas, de esas que deja el metal caliente y los tornillos rebeldes. Recordé cómo las pasaba por el cabello de Daniel cuando éste aún era pequeño, y cómo le limpiaba las lágrimas con el dedo pulgar cuando se caía aprendiendo a montar bicicleta. Marcos había sido un hombre cariñoso, protector, honesto, o eso había elegido ver. Su padre y el mío intentaron protegernos, dijo Sofía, como si hubiera leído mis pensamientos. ¿De qué?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. De los mismos hombres que ahora nos buscan, respondió. De una red que ellos mismos ayudaron a crecer sin darse cuenta. Mi papá decía que el poder no llega de golpe, que llega disfrazado de oportunidad. Un cliente nuevo. Un favor pequeño. Una cuenta bancaria más gruesa. Cuando se dieron cuenta, ya no eran mecánicos ni técnicos, eran piezas de algo más grande. Mi garganta se cerró. Sofía Seguiu. Marcos y mi papá intentaron salirse. Pero nadie se sale de algo así sin pagar un precio. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era un cementerio donde enterrábamos preguntas que no queríamos hacer. El túnel de pronto se ensanchó y apareció un viejo vagón de mina, oxidado por completo. Una rueda estaba incrustada en el barro seco. Parecía un hueso fósil. A su lado, colgaba una lámpara de carburo, rota. Sofía la miró, y luego miró el techo. Mi papá trabajó aquí alguna vez, dijo, antes de meterse en ese negocio. Él decía que la mina le enseñó a reconocer cuando algo estaba por venirse abajo. Me detuve. Mis pies ya dolían y mis piernas temblaban. ¿Crees que este túnel se puede derrumbar? Si siguen entrando hombres atrás de nosotras. Sí, respondió. El peso, los gritos, los golpes, la montaña lo siente. Y responde. Un escalofrío me recorrió la columna. Seguimos caminando. Pero la oscuridad no se quedaba quieta. Parecía moverse con nosotras, como si estuviera viva, como si nos estuviera observando. La neblina que había entrado desde la entrada derrumbada se mezclaba con el polvo de los minerales, formando una nube densa que a veces parecía formar figuras. Humanas. O al menos, casi humanas. Sofía paró de pronto. ¿Lo escuchó?, dijo en un susurro. Me detuve también. Escuch. Al principio, nada. Luego, sí. Un sonido bajo. Anico. Un murmullo lejano que no venía de detrás, sino de adelante. ¿Alguien más está aquí?, murmuré. Sofía se pegó más a mí. No debería haber nadie. Estos túneles llevan cerrados años. El murmullo creció apenas. Como una voz, no clara, pero insistente. Avanzamos unos metros más, con pasos lentos, tratando de no tocar las paredes, que parecían más frágiles cuanto más profundamente entrábamos. Mis manos estaban frías, mis dedos entumecidos. Pero el miedo era un fuego silencioso que me empujaba hacia adelante. Entonces lo vi, una sombra. Alta. Delgada. Inmóvil. A unos metros delante de nosotras. Sentí el corazón detenerse. Sofía soltó un pequeño gemido. Dios, no. Pero cuando dimos un paso más, la sombra se movió apenas, revelando que era una viga partida proyectada hacia la pared. Suspiramos a la vez. La tensión bajó medio grado. Pero solo medio, porque detrás de la falsa sombra, un brillo tenue azul parpadeó en el aire. No era luz natural, era tecnológica. Un pequeño punto que emitía destellos. Sofía lo vio y se congeló. El transmisor, susurró. Mi papá me dijo que si alguna vez veía una luz como esa, era porque alguien más ya había estado trabajando en el túnel. Me volví hacia ella. ¿Quién? Gente que sabía demasiado sobre él, respondió. Y sobre Marcos. Mi corazón latía con violencia. Una idea me golpeó el pecho. Un nombre. Un rostro. Juan, dije de pronto. El hermano de Marcos. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Mi papá hablaba de él algunas veces, continué. Decía que Juan había desaparecido, que no quería tener nada que ver con lo que Marcos estaba haciendo. Pero tal vez,
Tal vez no desapareció. Tal vez se escondió. Sophia respiro hondo. Si ese transmisor es de él, entonces tal vez no somos las primeras personas que entran aquí buscando salir vivas. Mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. Porque una esperanza muy pequeña, pero viva, se encendió dentro de mí. Juan todavía podría estar vivo. Podría haber seguido la pista antes que nosotras. Podría saber cómo salir. Podría saber qué querían esos hombres realmente. Y si conocía la otra parte del secreto, entonces también conocía la verdad sobre Marcos. Tenemos que seguir, dije, con una fuerza que no sabía que tenía. No podemos volver. No podemos detenernos. Sofía me tomó de la mano, y juntas cruzamos la lámpara azul parpadeante y entramos en un tramo más estrecho del túnel. El techo bajó, obligándonos a agacharnos. El aire se volvió más denso, más caliente. El olor a tierra húmeda se mezclaba con algo metálico, un olor que reconocía demasiado bien por los años de Marcos en el taller. Acet. Heramba. Y sangre vieja. Mi corazón se apretó. Sofía también lo notó. Aquí, algo pasó. Hace tiempo, dije, mucho tiempo, pero aún así, había un rastro. Una pisada en el barro seco. No de botas de mina antiguas. Una pisada reciente. Grande. Firme. Pesada. Ese no es mi papá, dijo Sofía. Él era delgado. Y no es Daniel. No, dije lentamente. Es de alguien más. Sophia me miró. El silencio entre nosotras se volvió un puente hacia una verdad que no queríamos nombrar. El oso, murmuró, estuvo aquí antes. El túnel retumbó a lo lejos, como si la montaña respondiera al nombre del hombre que tanto daño cargaba. Mi pecho se llenó de un miedo feroz. No un miedo que paraliza. Un miedo que obliga a avanzar. A sobreviver. A encontrar a Daniel. Porque si el oso había estado dentro del túnel antes, entonces él conocía un camino. Un camino que nosotras debíamos encontrar primero. Avanzamos. A paso lento. A paso tembloroso. A paso decidido. Y mientras la oscuridad se cerraba más y más sobre nosotras, entendí que ya no era la misma mujer que entró al túnel. Algo dentro de mí había despertado. Algo que no conocía. Algo que no sabía que tenía. Algo que no pensaba morir esa noche. La oscuridad se hizo más espesa, como si el túnel quisiera cerrarse sobre nosotras. A cada paso, el suelo parecía mover ligeramente el barro viejo, creando pequeñas vibraciones que subían por mis piernas hasta instalarse en mi pecho. Había un silencio extraño, no vacío, sino expectante, como si el túnel entero estuviera escuchando nuestras respiraciones entrecortadas. Sofía avanzaba apoyada en mí, su tobillo temblando, pero su mirada fija hacia adelante con una obstinación brutal. Ya no era solo miedo lo que la movía. Era una determinación silenciosa, una que había heredado de un padre que murió luchando por algo más grande que él mismo. El aire empezó a cambiar. Ya no olía tanto a humedad estancada. Ahora había un toque de algo más, aire fresco, casi imperceptible, pero suficiente para que mis pulmones lo identificaran. ¿Lo siente?, pregunté en voz baja. Sofía levantó ligeramente la mirada. Sí. Viene de adelante. Mucho más adelante. Significa que hay otra salida. Mis piernas cobraron fuerza. Había esperanza allí. Pero también peligro. Si el aire entra, continuó Sofía, también sale. Y eso quiere decir que alguien más podría estar buscándonos desde el otro extremo. Asentí. La idea era lógica y aterradora. Seguimos avanzando, guiadas por esa corriente mínima de aire. Era un susurro invisible, un hilo delgado que olía a hojas mojadas y eucalipto distante. Mis pulmones lo agradecían, pero mi mente sabía perfectamente lo que significaba. Si nosotras podíamos oler la selva, entonces la selva podía escuchar nuestro miedo. Pasamos frente a una sección del túnel donde las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos, casi borrados, nombres, fechas, marcas de mineros que ya no existían. Entre los grafitis había uno más reciente, tallado con un objeto filoso. No era dibujo de minero. No era firma infantil. Era una palabra. Juan. Sofía me agarró el brazo. ¿Es él?, preguntó. Mi cuerpo se estremeció. Juan. El hermano mayor de Marcos. El hombre al que jamás terminé de conocer. El hombre del que Marcos hablaba como si fuera un fantasma, uno que había elegido desaparecer para siempre. Mi corazón sintió un golpe seco. Sí, dije. Juan estuvo aquí. El grafiti tenía marcas alrededor, como si alguien hubiera intentado borrarlo o como si hubiera sido tallado en medio de una persecución. Las líneas eran rápidas,
no cuidadas. Hechas con prisa, con desesperación. Si él estaba aquí, dijo Sofía, entonces este túnel no es un accidente en la historia. Es parte del camino que ellos mismos recorrieron. Mi respiración tembló. Marcos, Juan, Guillermo, 3 hombres, 3 vidas, 3 secretos. Todo apuntando a este túnel como si fuera el corazón de algo que habían intentado dejar atrás. Tenemos que seguir, murmuré. No podemos detenernos ahora. Caminamos durante varios minutos más, que parecieron horas. La tierra bajo nuestros pies se volvió menos fangosa. Las paredes eran más anchas. Había piedras más grandes en el suelo, como restos de derrumbes pasados. Y entonces el aire fresco se volvió más fuerte. Ya no era un susurro. Era un soplo evidente. Sofía y yo nos detuvimos. Est-ce que commos? No solo el aire, algo más. Un ruido. Leve. Pero real. Astérisque astérisque un gemido. Astérisque astérisque. Mi piel se erizó. ¿Escuchó eso?, dijo Sofía. Sí, lo había escuchado. Un gemido humano, ahogado, como si alguien estuviera herido. O atrapado. Avanzamos más rápido, ignorando el dolor del tobillo de Sofía y el latido frenético de mi propio corazón. El túnel daba una curva amplia hacia la derecha. Las paredes tenían marcas recientes, rayones, barro desplazado, huellas de movimiento brusco, y entonces lo vimos. El suelo estaba hundido en un tramo, como un socavón. Trozos de madera rota, piedras desprendidas y tierra removida formaban un pequeño cráter irregular. En medio de ese caos, una figura se movía apenas. Al principio creí que era un animal, pero no, era un hombre. Cubierto de tierra. Herido. Atrapado entre 2 tablones y varias rocas pequeñas. Tenía el rostro medio cubierto de polvo, pero cuando se giró hacia nosotras, supe inmediatamente quién era. El mundo se detuvo por un instante. Juan, susurré, sin aliento. Los ojos del hombre se abrieron apenas. Eran oscuros, muy parecidos a los de Marcos, pero cargados de años de dolor que mi esposo jamás había dejado ver. Juan intentó levantar la mano, pero el peso de las piedras se lo impedía. Elena, murmuró con voz casi inexistente. Como si pronunciar mi nombre fuera un esfuerzo gigantesco. Corrí hacia él sin pensar, soltando a Sofía. Me arrodillé junto a su cuerpo atrapado, mis manos temblando mientras intentaba mover la madera que lo oprimía. Juan, ¿qué te pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Él respiró con dificultad. Su pecho subía y bajaba apenas. No fue un derrumbe natural, dijo entre jadeos. Fue el oso. Mi sangre se congeló. Sofía se echó hacia atrás, horrorizada. El oso estuvo aquí antes, dijo ella, casi para sí misma. Juan asintió, tosiendo tierra. Él me siguió. Yo intenté bloquear el camino para que no llegara más lejos, pero él me empujó. Me dejó aquí. Pensó que iba a morir. Mi garganta se cerró por completo. Juan llevaba horas, tal vez un día entero, esperando, atrapado, con la vida colgando de un hilo. Tenemos que sacarte, Sofía, ayúdame, dije, desesperada. Pero Juan levantó un dedo tembloroso. No, no pierdan tiempo conmigo, susurró. Ustedes tienen que salir antes de que él regrese. Él sabe que ustedes tienen eso. Su mirada cayó sobre el objeto metálico en las manos de Sofía. Ella lo apretó contra su pecho. Yo tragué saliva. Juan, dije, no te vamos a dejar aquí. Eres familia. Él sonrió, o intentó hacerlo. Una sonrisa triste. Sabía. Resignada. Marcos siempre dijo lo mismo. Mi corazón se rompió en silencio. Escúchame, Elena, continuó él, luchando por cada palabra. Lo que ustedes dos tienen, lo que Daniel tiene, eso puede acabar con ellos. Con todos ellos. Pero solo si llegan al otro lado. Solo si salen del túnel antes que el oso. Juan, dije agarrando su mano sucia y fría, vamos a ayudarte. Vamos a sacarte. No voy a dejarte morir aquí. Él negó suavemente con la cabeza. No, estaría dejando morir la única oportunidad de ustedes. La oportunidad de Daniel. Mi alma entera gritó por dentro. Juan tensó su cuerpo, como reuniendo fuerzas que su cuerpo ya no tenía. El oso no está lejos, advirtió. Va a cerrar la salida. Va a dispararlas afuera. Pero yo conozco una ruta alterna, más adelante. Un desvío. ¿Dónde? Pregunté con urgencia. Juan alzó un dedo ensangrentado, señalando hacia adelante, hacia la oscuridad que se abría como un pozo interminable. Una marca, en la pared, a la derecha. Un símbolo. Parece un rombo. Síganlo. Les llevará a una abertura lateral, que él no conoce.
Mi única carta. Su voz se apagó un momento. Yo lo tomé de los hombros, desesperada. Juan, Juan. Él abrió los ojos una vez más. Elena, dijo suavemente. Dile a Daniel que él nunca fue una carga. Que Marcos lo amaba más que a su vida. Que todo esto fue para protegerlos. Yo lloré en silencio. Sus palabras golpearon un lugar que yo tenía sellado desde la muerte de Marcos. Juan, por favor. Pero él ya no iba a levantarse. Lo sabía. Él también lo sabía. Despídete, murmuró, como lo hiciste con él. Sofía comenzó a sollozar. Yo incliné la frente contra la suya, como si al unir nuestras respiraciones pudiera sostenerlo un poco más. Gracias, susurré, por no dejarnos solas. Por venir aquí. Él cerró los ojos. Y esa fue su respuesta final. No un sí, no un no, solo entrega. Solo paz. Solo un hombre que había corrido demasiado y que al fin había encontrado un lugar donde detenerse. Un sonido lejano rompió ese instante. Un retumbo, un écho métallico. La voz del oso. Más cerca, más amenazante. Muévanse, por aquí dejaron nuevas huellas. Sofía y yo nos miramos. Ella apretó el fragmento metálico. Yo apretaba la mano de Juan. Pero el tiempo ya no nos pertenecía. Vamos, dije en un hilo desesperado. Tenemos que correr. Sofía Asensio. Se limpió las lágrimas. Respiro hondo. Y juntas dejamos atrás a Juan, aun sabiendo que su último acto había sido darnos un mapa hacia la supervivencia. Avanzamos hacia la oscuridad. La palabra Juan me dolió como una grieta nueva en el pecho. ¿Cómo podía la vida ser tan cruel? Devolvía una esperanza por apenas un instante, solo para arrebatárnosla después. Su rostro aún estaba fresco en mi mente, cubierto de tierra, respiración escasa, ojos apagándose con la última chispa de un hombre que había amado a su hermano más de lo que la familia entera entendió. Sofía apretó mi brazo. Elena, ¿y si no lo encontramos? No pensemos eso, dije, aunque una parte de mí sí lo pensaba. La luz detrás de nosotras se intensificó. Una linterna. U2. O 3. Por ahí, gritó uno de los hombres. Las oigo, están cerca. El oso respondió con una voz que no era solo amenaza, era triunfo anticipado. Avancen. Cierren las salidas. Quiero a las dos vivas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían las costillas. Más rápido, Sofía, le grité. Ella asintió sin aliento. La luz se coló entre los huecos de las piedras, temblorosa. Era como ver un rayo abrirse paso dentro de la boca de un monstruo. Avanzamos a ciegas, palpando la pared derecha con la mano libre, buscando desesperadamente la forma de un rombo, una marca que pudiera salvarnos. Pero la pared era un mosaico de grietas, manchas de humedad, surcos antiguos, golpes hechos por herramientas olvidadas. Cada una parecía prometer algo, ninguna lo daba. ¡Ahí! Gritó Sofía de pronto. Me detuve. Contuve el aliento. Mi mano tocó una hendidura en la roca. No era redonda. Ni rectangular. Era, sí, Un rombo. tallado con algo afilado, pero no reciente. La piedra alrededor estaba desgastada, como si generaciones de dedos lo hubieran tocado antes. Es esta, susurré, como si temiera que el túnel me oyera. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Sofía con desesperación. Busqué alrededor. Nada parecía indicar un camino alterno. No había puerta. No había bifurcación visible. Pero sí había un estrecho espacio entre la roca y una columna de madera vieja. Un hueco minúsculo, apenas de 1 metro de alto. Cubierto de telarañas, tierra y silencio. Ahí, dije. Sofía me miró horrorizada. Ahí, ¿estás segura? No, admití. Pero Juan dijo que había un camino, y tocaba el rombo con la punta de mis dedos. Este es el mensaje. Ella respiró hondo, temblando. Está bien, murmuró. Vamos. Las linternas detrás de nosotras iluminaron la curva del túnel, reflejándose en las paredes húmedas. No quedaba mucho tiempo. Me puse en cuclillas y empecé a entrar por el hueco. La roca raspaba mi brazo. Mis hombros apenas cupieron. Sofía entró detrás de mí, arrastrándose, haciendo fuerza con su pierna sana. El túnel nuevo, si es que podía llamarse túnel, era más estrecho que el anterior. No podíamos caminar erguidas, debíamos avanzar casi arrastrándonos. La oscuridad era total, solo teníamos la luz del celular de Sofía, ya en 15% de batería, alumbrando un hilo del mundo. El sonido de los hombres se escuchaba más lejos ahora, amortiguado por las piedras. ¿Dónde diablos se metieron?, preguntó uno. El túnel sigue derecho, respondió otro.
Tienen que estar adelante. El oso gruñó. El que las deje escapar lo pago yo. Sofía apagó la luz un segundo, temblando. El silencio fue absoluto. Seguimos, Susa. Después de unos metros, el hueco empezó a ampliarse. Ya podíamos gatear. El aire olía diferente, menos a encierro, más húmedo, como si hubiera una quebrada cerca. Mi corazón se aceleró. Elena, dijo Sofía, creo que vamos bien. Quiz Creole. Pero entonces, un sonido nos hizo detenernos en seco. Un estruendo. Un golpe seco. Un rugido sordo de tierra cayendo. Y luego, la voz del oso, ahogada pero todavía clara. Se derrumbó el túnel. Cierren los extremos. Ellas no pueden salir. La montaña tembló ligeramente, enviando pequeñas partículas sobre nuestra cabeza. Sofía se cubrió el rostro. Yo sentí miedo, pero era un miedo diferente al de antes. No era miedo a morir. Era miedo a no llegar. A no encontrar a Daniel. A no saber toda la verdad. Tenemos que seguir, dije. Sofía Asensio. El túnel estrecho se abrió finalmente a una cavidad amplia. Allí dentro, la oscuridad era profunda, pero había algo más, el sonido de agua corriendo. No una gota solitaria. No un goteo esporádico. Un río. Un río subterráneo. Sofía iluminó con el celular, y lo que vimos nos quitó el aliento. Un puente de madera vieja, suspendido sobre un caudal que se movía entre piedras afiladas. El puente estaba casi totalmente podrido, las sogas desgastadas, los tablones agrietados. Parecía la frontera entre la vida y la muerte. Ese puente, susurró Sofía. No parece seguro. No lo es, respondí. Pero no tenemos más opción. Avanzamos despacio hacia él. Cada tablón crujía bajo nuestro peso, anunciando su posible final con cada paso. Yo iba adelante, probando la madera con cuidado. Sofía detrás, aferrándose a las cuerdas laterales. Entonces escuchamos algo. Un eco, un grito. Una maldición. La luz viene de aquí, murmuró una voz masculina en la distancia. Sofía apagó de inmediato su celular. Elena, dijo con un hilo de voz, ellos encontraron la entrada secundaria. Mi corazón saltó. Rápido, dije. Cruiser. El puente se movió bajo nosotras. El río bajo nuestros pies rugía como una bestia hambrienta. Sofía avanzaba como podía, con el tobillo herido. Cada paso parecía romper un fragmento del aire, pero justo cuando estaba a la mitad del puente, la madera cedió. Elena, gritó Sofía mientras uno de los tablones se rompió bajo su pie sano, dejándola colgando de la cuerda lateral. No sueltes, grité lanzándome hacia ella. Sofía lloraba del miedo. El agua abajo golpeaba contra las piedras con fuerza. Las linternas detrás de nosotras se acercaban. Con todas mis fuerzas, tiré de su brazo. Ella gritó, pero logré sacarla. Juntas caímos hacia el otro lado del puente, rodando en la tierra húmeda. Yo apenas podía respirar. Sofía tampoco, pero estábamos vivas. Elena, dijo ella entre sollozos, ¿y ahora qué hacemos? Había un camino. Un sendero delgado hacia la izquierda, iluminado débilmente por la humedad que reflejaba la oscuridad. Y en la pared, Un símbolo. otro rombo. Más grande, más marcado. La señal de Juan. Por aquí, dije, levantándola. Ya casi. Mientras avanzábamos, Sofía me miró con ojos llenos de dolor, miedo y determinación. Elena, si no salgo de esta, prometa que va a proteger a Daniel. Que va a terminar lo que mi papá empezó. La miré y, con una fuerza que no sabía que tenía, respondí. No vamos a morir aquí, ninguna de las dos. Vamos a encontrarlo, vamos a salir. Y vamos a terminar esto juntas. La cueva se estrechó una vez más. El camino subía, el aire se volvió más fresco. Más real, más vivo. Sentí el olor del bosque. De tierra mojada, de hojas recién llovidas. El exterior. La salida. Un brillo apareció al fondo, tenue, pero verdadero. Luz natural. Sofía Loro. Yo también. Pero antes de llegar al final, antes de tocar la libertad, escuchamos una voz familiar detrás de nosotras. Una voz que me congeló la sangre. El oso, ya las encontré. Su linterna iluminó la cueva. Su sombra se proyectó enorme, monstruosa. Creyeron que podían escapar, dijo, avanzando. Sofía retrocedió. Yo me puse delante de ella. Él levantó el arma. Y apuntó, pero había algo en mí que ya no temblaba. Algo que había muerto con Marcos y renacido con Juan. Algo que entendía que no existía vida sin lucha. No, dije. No lo haremos fácil. Y entonces, desde afuera, desde la luz, se escuchó una voz. Mama.
Mi corazón explotó. Daniel. Mi hijo, vivo. Luchando hacia nosotras. El oso se giró hacia la luz. Y ese instante, ese único segundo, fue suficiente para que la montaña decidiera intervenir. Un nuevo derrumbe. Una vibración profunda. Una avalancha de piedras cayó entre él y nosotras. Una nube de polvo nos envolvió. Sophia gritó. Yo la agarré. Corrimos hacia la salida antes de que el mundo se cerrara, y cuando por fin salimos a la luz del bosque, jadeando, heridas, cubiertas de tierra y lágrimas. El sol tímido del amanecer iluminó nuestras caras como si quisiera decir que la noche había terminado. Pero en mi corazón sabía que no. La noche no había terminado, el oso seguía vivo. Y lo que teníamos en nuestras manos apenas comenzaba a mostrar su verdadero peso. La luz del amanecer apenas rompía la niebla cuando mis pies tocaron la tierra abierta del bosque. El aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de que seguíamos vivas, de que aún había un mundo fuera de ese túnel que parecía no tener fin. Pero la claridad no trajo paz. Trajo un miedo distinto, el miedo a lo que venía ahora. Sofía se desplomó contra un tronco, su respiración irregular, su tobillo deformado por la inflamación. Yo caí de rodillas junto a ella, temblando de cansancio y emoción. Mis pulmones ardían, mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar de mi pecho. Lo logramos, murmuró Sofía, aunque su voz se quebró a mitad de la frase. Yo quería creerlo, quería sentirlo. Pero aún no estaba lista para celebrar. Y entonces escuché la voz. Una voz que atravesó todo, el cansancio, el miedo, la tierra, la historia. Mama. Me giré tan rápido que sentí un tirón en mi cuello. Y ahí estaba él. Daniel. De pie entre los árboles, mojado hasta los huesos, con el rostro cubierto de lodo, sangre seca en la frente, la ropa rasgada y los ojos más grandes y vivos que nunca. Era mi hijo, pero también era alguien nuevo, alguien que había sido obligado a caminar por caminos que ningún joven debería conocer. Mis piernas se movieron antes que mi mente. Me levanté y corrí hacia él, tropezando, sollozando. Cuando llegué, lo abracé con una fuerza desesperada, como si tratara de pegar cada pedazo roto de él y de mí al mismo tiempo. Daniel respiró hondo contra mi cabello, sus brazos me envolvieron. Y por un momento, el mundo dejó de ser cruel. Mama, estás viva, Mamaro. Y yo respondí sin pensarlo, claro que estoy viva. Soy tu madre. Aguanto lo que sea. Se separó apenas, lo suficiente para verme el rostro. Te vi entrar al túnel, dijo, pensé que no saldrías. Pensé que el derrumbe, lo abracé más fuerte. Estoy aquí. Gracias a ti. Él cerró los ojos, vencido por la emoción. Pero no había tiempo para quedarse ahí. No todavía. Daniel, ¿cómo llegaste? Pregunté. Él miró hacia el bosque detrás de sí. Escapé por otra salida. La que Juan me enseñó hace años. Mi sangre se heló. Juan, te enseñó. La voz se me quebró. Daniel bajó la mirada. Sí. Él me escribió antes de que todo explotara. Me dijo que si algo le pasaba a papá, yo tenía que venir a este bosque, que había un lugar seguro, que él me esperaría. Yo sentí que mi alma se agrietaba un poco más. Porque Juan no había esperado a nadie. Había muerto solo, enterrado bajo piedras oscuras. Pero su última acción había sido darnos el camino. Daniel tomó mis manos. Mamá, ¿lo viste? ¿Viste a mi tío? Yo tragué saliva. Mi voz apenas salió. Sí, lo vi. Una lágrima rodó por mi mejilla. Daniel, lo siento. Él entendió de inmediato. Sus ojos se llenaron de un dolor que no gritó, pero que quemó 1000 veces más que cualquier herida física. Sofía, aún recargada contra el tronco, habló con voz suave, temblorosa. Tu tío nos encontró, Daniel. Nos ayudó a sobrevivir. Daniel se llevó una mano al rostro, respiró profundo, y luego se arrodilló lentamente junto a Sofía. Tú debes ser Sofía, dijo. Ella asintió, sacó el fragmento metálico de su ropa, sosteniéndolo como si fuera el último pedazo de un padre que no volvería. Mi papá te dejó esto, dijo. Y sé que tú tienes lo otro. Daniel asintió y sacó de su bolsillo un chip pequeño, envuelto en plástico. La otra parte. La llave que, unida al fragmento de Sofía, podía abrir algo que los hombres que nos perseguían temían más que cualquier bala. Los dos objetos brillaron un instante bajo la luz tenue del amanecer, como si el universo nos hubiera dado un pequeño respiro para apreciar lo que teníamos. Pero el respiro se rompió en un segundo. Un disparo. Seco. Fuerte. Cercano. Sophia gritó. Yo me agaché instintivamente. Daniel me empujó detrás de él.
La bala se había incrustado en un árbol a pocos metros. Y entonces lo vimos. Asterisco el oso. Emergió entre la neblina, tambaleante pero vivo. Su ropa estaba cubierta de polvo del derrumbe, pero su cuerpo seguía siendo una masa imponente. Su respiración era pesada, sus ojos cargados de furia y cansancio. Tenía el arma levantada. Y una sonrisa torcida. Creí que podían esconderse, murmuró. Creí que iban a dejar que la montaña hiciera mi trabajo. Se acercó más. Muy despacio, disfrutando cada paso, pero ya veo que no, que siguen vivas. Y que están juntas. Qué bonito. Daniel se puso delante de mí y de Sofía, sin pensarlo. Si quieres a alguien, dijo Daniel, con voz firme, tómame a mí. El oso soltó una carcajada grave. A ti ya te quería desde antes, muchacho, respondió, pero ahora quiero a las tres. Porque ustedes acaban de joderme todo. Sofía apretó mi brazo. Elena, susurró. No podemos correr más. Yo lo sabía. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas. Mi hijo estaba exhausto. Sofía casi no podía caminar. Y el oso estaba demasiado cerca. Daniel respiró hondo. Miró el chip en su mano. Luego al fragmento en manos de Sofía. Luego a mí. Mamá, dijo, si yo conecto esto, todo el país lo verá. Las cuentas. Las rutas. Los nombres. El oso levantó el arma. Ni lo pienses. Pero Daniel siguió hablando. No miraba al oso, me miraba a mí. Papá, papi, lo empezó. Tío Juan lo intentó terminar. Pero soy yo. Soy yo quien tiene que hacerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No lágrimas de miedo. Tampoco de resignación. Eran lágrimas de reconocimiento. Daniel ya no era el niño que yo cuidé. Era el hombre que su padre había criado en silencio. El hombre que la verdad necesitaba. El oso se acercó un paso más. Apretó el gatillo, y yo hice lo que una madre hace cuando el mundo se rompe. Me lancé delante de mi hijo. El disparo explotó, el sonido retumbó por toda la montaña. Pero no sentí el impacto. Ninguna bala me atravesó, porque otro cuerpo se interpuso entre nosotros. Sofía cayó al suelo, su respiración cortada. La sangre extendiéndose bajo su camisa. No, gritó Daniel, su voz quebrándose. El oso retrocedió un paso, sorprendido por el sacrificio. Ese instante, ese único latido del mundo, fue suficiente. Daniel activó su teléfono, conectó los fragmentos. La pantalla brilló. Asterisco transmitiendo, dijo el dispositivo. El oso rugió de furia, disparó de nuevo. Pero esta vez Daniel se lanzó hacia un lado, arrastrándome con él. El oso corrió hacia nosotros, decidido a acabar con todo. Y entonces, Serenas. docenas, la tomé de la mano. Sus ojos estaban abiertos, llenos de dolor y de paz. Elena, murmuró. Lo logramos. Sí, lo logramos. A un costo que jamás olvidaríamos. Ella cerró los ojos. Su mano aflojó la mía. Y la montaña pareció guardar silencio una vez más. Como si recibiera otra vida en sus raíces profundas. Daniel cayó a mi lado, llorando, cubriendo su rostro con las manos. Perdóname, mamá, yo no quería. Lo abracé. El cielo empezaba a abrirse sobre nosotros. Daniel, dije con voz firme, no pidas perdón por salvarnos. Patrullas emergiendo entre los árboles. Agentes de la Policía Nacional inundando la colina. Armas levantadas. Órdenes gritadas. Cuerpos moviéndose. Daniel había enviado la información. Toda. La red había quedado expuesta. Y el oso ya no era un cazador. Era un hombre acorralado. Intentó huir, pero fue derribado por los agentes. Sus gritos fueron ahogados por el metal de las esposas. Yo caí de rodillas junto a Sofía, y mientras las sirenas seguían sonando, mientras los agentes sacaban al oso esposado y la montaña respiraba con un alivio extraño, supe que una etapa de nuestras vidas había terminado para siempre. Pero no era el final, era el comienzo de algo completamente nuevo. El amanecer se extendió sobre la montaña como un manto suave, iluminando cada hoja mojada, cada piedra herida, cada rastro de la noche que habíamos sobrevivido. La neblina se elevó despacio, como si por fin nos dejara ver el mundo sin filtros ni sombras. Yo estaba sentada en una camilla improvisada, una manta sobre los hombros, Daniel a mi lado, su mano entrelazada con la mía. A unos metros, agentes revisaban evidencias, cámaras captaban imágenes, radios transmitían órdenes. Pero para mí, todo era lejano. Miré a mi hijo. Su rostro cansado, sus ojos rojos. Pero vivo. Transformadoo. Pensé en Marcos. En Juan.
En Sofía. En lo que se pierde. Y en lo que renace. Quizá así es la verdad. Primero destruye. Luego ilumina. Una brisa suave golpeó mi rostro, trayendo el olor de la tierra mojada. Y supe que, aunque la montaña nos había probado, también nos había devuelto algo. La fuerza de seguir. El coraje de saber. La verdad de amar. El derecho a vivir. Daniel apoyó su cabeza en mi hombro. Mamá, ¿y ahora qué? Yo apreté su mano. Ahora, dije, mirando el sol abrirse entre los árboles. Empezamos de nuevo. Pero esta vez, sin secretos. La luz nos envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el camino frente a nosotros ya no llevaba al miedo, llevaba a la vida.